genera el vacío por la materia o la desesperación por la materia o el rechazo a la materia en esta vida. Siempre por huecos que no terminamos de llenar. Por esa falta de seguridad de la que hace rato decía, que tiene que ver con esto de que si me siento afectado o no me siento afectado por lo que los demás hacen o dicen. Hay gente que cree que si vos naces en una familia con plata no tenés problemas. Los problemas van a estar siempre porque el tema es en esa desconexión con la materia, y cuando tenés esa lucha o el prejuicio de decir cómo se logró o no se logró la materia, desde dónde se hizo la materia, y si toda la gente se arrima a mí porque yo tengo dinero o porque tengo aparentemente, o no se arrima a mí por, ¿sí? Entonces esas cosas es como que van generando muchos más conflictos. En la parte más vieja de la historia había algo muy bueno que aunaba a todos como en un mismo colegio. Entonces, el hijo del patrón con el hijo del peón iban al mismo colegio. ¿Sí? Ya eso después dependía de las actitudes dentro de cada uno. Si venías en una familia humilde o no. Y no hablo de humildad respecto a la riqueza, sino de humildad en cuanto a tu apertura frente al mundo, porque una persona que no es humilde va a querer como pisotear a los otros porque tiene materia, o el pobre que no es humilde va a querer o sacarle al otro, o va a querer como mostrarle permanentemente en una lucha o en un desafío que vale más que el otro. Por ahí hay mucho videíto dando vuelta en internet, así como que un pobre que salvó al millonario o el millonario que salvó al pobre. Un cuentito así extraordinario, y de dónde viene la verdadera humildad y no sé qué cosa. Y distorsionan bastante la historia ahí, porque volvemos a la escena del cristianismo, de lo que es el malo y el bueno, en lugar de cada uno hacerse cargo de lo que a cada quien le corresponde. Cuando la historia te aunaba en un mismo lugar, estaba la misma oportunidad educativa, ponele, para cada una de las napas sociales, y entonces es como que se podían ver como iguales ahí, más allá del resto de las diferencias, sin sentirse mal porque aquel tenía o el otro no. Todos tenían el guardapolvo blanco. Iban igual al frente de el pizarrón, iban igual, salvo que tuviesen un profesor o una profesora que fuese discriminativa, o una familia que fuese discriminativa, pero ahí pasa a estar tu elección. Si estás en el mismo lugar, es ahí donde sale tu verdadero yo. Si te enoja o te... técnicamente nos cruzamos con espejos. Claro. Claro. Y ahí vas trabajando, por eso venís. Si venís a trabajar con la materia en una familia muy materialista o muy amarreta, venís a trascender el amarretismo, ¿no? Entonces, de ahí podés tomar que vos sos amarrete o que pasás a ser el despojo
o que pasas a ser la avaricia, o que pasas, ¿cuál es tu elección? Ahora, en líneas generales sí, pueden haber un montón de personas que no sean ventajeras. Y hay personas que por ahí, así como en el materialismo está el avaro y el despojado, puede estar el ventajero y del otro lado del ventajero el moralista extremo. Entonces, ¿qué hace el moralista? Es capaz de cortarse una mano antes de cometer un error. ¿Sí? Y ahí viene el castigo permanente también, porque no se perdona una. Que es como el despojado dentro del materialismo que, ay no, yo me despojo de todo. Como todos aquellos son interesados, bueno, yo se los dejo, yo no voy a defender lo mío. Ese santiguón es más sano que el avaro. No, son dos extremos de la misma cosa. Esos extremismos son los que necesitamos sanar. ¿Sí? Aprender que somos humanos. Y aprender a disolver nuestros errores con amor. Agradecer el error, agradecer el equívoco, porque me llevó a poder tomar como una gran lección. ¿Y por qué soy avaro? Porque tengo miedo a que me falte. ¿Y pero te faltó en realidad? A veces traemos una memoria de las guerras y entonces en las guerras estaba como el sacrificado, que se sacaba el pan para que los otros coman, y el angurria que se comía todo antes que los otros lleguen. En ambos casos volvemos a la exageración. Ese, el despojado, el sacrificado, el qué sé yo qué, el que se saca la camisa para dársela a otros, al que se santigua, al que se dice, ay, pero es tan bueno, no es ni tan bueno, es un castrador de las oportunidades de los otros. Es alguien que no le permite crecer a los otros porque está desgarrándose para que el otro viva. Pero claro, te va a mostrar cada marca que le quedó por todo lo que se sacrificó. Y va a pasar a ser adorado. Y el otro va a pasar a ser defenestrado. ¿Necesito defenestrar a alguien? ¿Necesito idolatrar a alguien? No, pero lo hacemos. Bueno, empecemos a derribar todos esos falsos ídolos. Dejemos de creer que para llegar a Dios necesitamos sacrificarnos. Sí necesitamos perdonarnos, trabajar con nuestros errores. Necesitamos reconocer nuestros errores para permitirnos disolverlos y después llegar a Dios. ¿Porque Dios nos cerró las puertas? No, pero nosotros al sentirnos culpables, sí. ¿Cómo juzgamos? ¿Sí? Juzgamos a los otros y nos juzgamos a nosotros. Entonces, no podemos terminar de llegar a sentirnos bien en el fatalismo. Y bueno, una mancha más al tigre, ¿qué le va a hacer? El
tigre no tiene manchas, tiene rayas. ¿Comprenden qué es disolver la exageración? No salgas más de tu casa porque fracasaste. Permitite sacar toda la furia por haber fracasado. Date todos los palos en la escritura y quémalo. Y ya después basta. Cuando te empieza a venir la perorata, basta. ¿Sí?